Bueno, y estamos con Alberto Adriancén, él es ex parlamentario andino y analista político, para hablar sobre esta promesa pues, que ha puesto en alerta a muchos indocumentados en Estados Unidos, porque parece una política muy agresiva en la que supuestamente va a deportar a 3 millones de inmigrantes ilegales de suelo estadounidense. Alberto, bienvenido. Y ¿esto es viable? ¿Se puede hacer esto? ¿Cómo se va a lograr esta deportación sin atentar contra los derechos constitucionales de las personas? Porque recordemos que en Arizona se intentó hacer algo así cuando digamos, la policía detenía a alguien, le pedían la licencia de conducir y podían exigir además que esa persona demuestre que tenía la ciudadanía. Y esto después fue observado por la Corte Suprema y se determinó que eso era anticonstitucional. ¿Cuál va a ser el mecanismo de detectar a estos inmigrantes? ¿Van a haber grandes redadas en zonas en las que supuestamente hay inmigrantes? Eso va a generar pues una controversia enorme, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenos días, Justo, y muchas gracias por la invitación. Primero habría que decir que Trump todavía no es presidente, ¿no? De inmediato no va a haber las redadas. Más allá que Obama ha sido un gobierno que sí ha deportado a mucha gente, por más que haya intentado una reforma migratoria, ¿no? Claro. Pero yo creo que esas cuotas que se mencionan, ayer por ejemplo Trump ha dicho que quiere deportar 3 millones de personas casi de manera inmediata, ¿no? Sí. Y ahí el problema desde el punto de vista, van a ser varios procesos, ¿no? Yo creo que habría que discutir la legalidad, yo no soy abogado, pero qué cosa se entiende por crímenes en Estados Unidos, ¿no? Un robo, un secuestro, que es asesinato, pasarse la luz roja, en fin, o sea, porque también en la ley de Arizona a ti te podían pedir papeles según como te mirasen. O sea, claro, pues por eso era inconstitucional. Claro, si el sheriff, digamos, el policía pensaba que eras de cara latina, te pedían documentos, papeles, ¿no? Ahora, por otro lado, yo creo que eso se va a poner en práctica y por lo tanto no va a ser de manera masiva e inmediata, ¿no? A mí la preocupación radica más bien en un proceso social. El otro día hablando con una amiga me contaba que sus familiares que viven en Manhattan, en la isla de Manhattan, en Nueva York, ya en la puerta de su edificio había una nota que decía: váyanse latinos, negros e islámicos. Qué terrible, ¿no? Así es. Ayer en esta primera entrevista que concedió el ahora presidente electo Donald Trump a 60 Minutes, le pregunta, ¿no?, por esto que está sucediendo, que no solo es en Nueva York es un estado liberal, ¿eh? Y eso que es el estado imagínense lo que está pasando en Texas, ¿no? Claro. ¿Cómo será la cosa allá? Entonces le pregunta, pues esto está pasando, hay un ataque de sus seguidores a muchos inmigrantes, latinos, musulmanes, etcétera, por su mensaje de división en la campaña. Y él dijo, bueno, si ayuda en algo, ahora les digo que paren, stop it. Entonces uno dice, bueno, pero ya el odio está diseminado en el país y ya se generó este conflicto, este choque, esta división, y es un poco tarde para que él ahora diga que se detenga esto, ¿no? Así es, no. Además, el problema, en mi opinión adicional, es que yo creo que eso va a haber. Como bien dices tú, en estados del sur o tipo Texas, donde son republicanos básicamente, eso va a haber, digamos, ¿no es cierto? Eso me parece, así como hay también proclamas de independencia del Estado de California, de Estados Unidos, digamos, ¿no? Y eso me parece parte de un tema que no ha sido muy bien explorado, que tú estabas en las elecciones de Estados Unidos, como leí un artículo en El País. Estas elecciones han puesto nuevamente en vigencia el tema de la supremacía blanca. El Ku Klux Klan ha renacido. Pero es que es una locura. Cuando o sea, el Ku Klux Klan celebra la elección de un candidato, yo lo tomaría como algo preocupante, como algo malo. O sea, si yo soy un candidato a la presidencia y gano las elecciones y el Ku Klux Klan celebra mi triunfo, yo me preocuparía, me parecería algo negativo. Que el Ku Klux Klan se alegre por mi triunfo, a mí me parecería algo malo, me preocuparía eso. Pero eso no preocupa pues a los que han votado por Trump, ¿no? A una parte considerable, ¿no? Tú ten en cuenta, el Klan alcanzó el año 20 más o menos unos 200.000 adeptos, ¿no? Que fue el momento de más
auge, ¿no? Entonces yo sí creo que se va a desatar o se podría desatar una ola social, digamos, anti-inmigrante, que de hecho va a estar acompañado de deportaciones. Eso sí me parece, ¿no? Ten en cuenta la fuga que se ha producido a Canadá, que ha rebasado. No, sí, Alberto, colapsó la página web digamos, la embajada canadiense. Así es. Colapsó con solicitudes y inquisiciones para ver si era posible migrar a Canadá inmediatamente después de conocidos los resultados del triunfo de Trump. Ahora, tú ten en cuenta, o sea, eso es real. Eso es real. Tú ten en cuenta que hubo un mar de solicitudes para ver si se podían ir a Canadá. O sea, el muro hay que ponerlo, pues es un sketch que protagonizó Gael García, en el que estaban haciendo un muro, pero no era el muro de México, sino un muro que estaban haciendo los canadienses, para que no se vayan los americanos para allá. Ahora, yo creo, por otro lado, que Trump no va a lograr poner en práctica lo que ha dicho en el plano económico, ¿no? O va a ser muy difícil que lo ponga porque choca contra las corporaciones, ¿no? Y lo que se va a dar, digamos, de Pero subir... claro, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner fábricas en Ohio, bueno, en Michigan? además, ¿Va a reflotar Detroit? ¿Va a hacer que, que las fábricas empiecen a funcionar nuevamente en estos estados? ¿Van a pagarle a esos trabajadores lo que ellos exigen? ¿Va a reflotar estos sindicatos cuando tienes a los Tigres del Oriente que le pagan $1 al día, sin respetar ningún tipo de tratados laborales además, internacionales? El poder de las corporaciones es muy grande en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pues si todo es made in China, pues, ¿qué va a hacer? Entonces, yo creo que lo que más va a desarrollar es la parte más político-ideológica en torno a los migrantes. Porque no le queda otra. En torno al tema racial, digamos. Entonces, la presión va a ser realmente muy grande. Tú ten en cuenta en el Estados Unidos... bueno, nosotros tenemos 3 millones un poco más de peruanos fuera del país. Es cierto que la migración estos últimos años se ha ido más a Chile y Argentina, o Argentina a Chile. Buenos Aires es la primera ciudad en el mundo con peruanos, ¿no? Pero hay más de 1 millón de peruanos viviendo en Estados Unidos. ¿Indocumentados? Se calcula generalmente, casi por estadística, la mitad, ¿no? Un poco menos, ¿no? Pero digamos que son 500.000, sospecho yo, ¿no? Acá tengo la estadística de... esta nota del diario La República, hoy lunes, de Jessica León, más de 11.000 peruanos fueron expulsados de Estados Unidos en 10 años. Ayer me llamó ese, claro. Yo cuando era parlamentario publicaba ese tipo de casos, ¿no? Esto puede verse aumentado. Yo creo de estos 500.000 peruanos que se calcula podrían estar hoy en suelo americano, sin los papeles, ¿podrían ser todos deportados? Porque tú ten en cuenta que Obama, más allá de que haya deportado, era un gobierno que no quería aplicar una política excesivamente agresiva contra los migrantes, ¿no? Más allá que en parte la hizo. Pero tienes un republicano, con un Congreso republicano, que bloqueó sistemáticamente la reforma migratoria de Obama y que por lo tanto no va a haber reforma migratoria. Entonces lo más probable es que la tasa de deportaciones va a aumentar. Pero ¿se puede tener una idea de cuántos peruanos podrían, o sea, si en 10 años fueron 11.000... yo creo que eso va a aumentar, en estos 4 años de Trump podría aumentar. O sea, yo creo que estamos frente a un fenómeno desconocido, ¿no? Y serán además deportaciones, digamos, sin considerar la situación de estas personas allá, arrancándolo de su familia, separándolo de sus hijos, si tienen hijos que ya son americanos, eso no lo van a tomar en cuenta, ¿no? Me imagino será muy agresivo el proceso. Así es. Entonces yo creo que, sí, claro, ahora ese es un misterio, como no me atrevo a decir cuánta gente puede ser. Pero bueno, conociendo el discurso te das cuenta que puede ser él va a tener que, o sea, ya firmó el cheque, ahora va a tener que cobrarlo. Si tú te das cuenta, las propuestas que tiene Trump para la Corte Suprema son muy ultraconservadoras, ¿no? El otro día leyendo me enteré, o sea, que por ejemplo Trump era amigo de Roy Cohn, ¿no? Roy Cohn era el brazo derecho del senador McCarthy en el macartismo. Y además él era un homofóbico, pero él era un homosexual, Roy Cohn. Hay una película sobre él, además, que se muere de SIDA, ¿no? Entonces, él tiene una serie de relaciones de los más conservadoras, por no decir ultrarreaccionarias, ¿no? Entonces, va a haber un ambiente muy oscuro, muy difícil para los migrantes y en general para mucha gente que no piensa como él. Y yo creo que en ese sentido es fundamental que el Perú discuta con Estados Unidos y ponga en la agenda bilateral, como también creo en la agenda interamericana, el tema de la migración. Ya es imposible no tocarlo. Porque los americanos aducen que
es un tema de política interna. Entonces yo no discuto mi tema migratorio. Y muchos países también tienen esa filosofía, ¿no es cierto? Pero ya el tema migratorio es un tema mundial, es uno de los grandes temas del siglo XXI, como es el cambio climático, como es el terrorismo, ¿no es cierto? Correcto, pero Estados Unidos se fundó precisamente... O sea, los nativos americanos no son estos colorados que ahora salen ahí en los billetes de $20 y de $10. Los nativos americanos no aparecen en ningún billete. ¿Ya? Los nativos americanos estaban ahí tranquilos y no delimitaban ningún territorio y vivían tranquilos y no contaminaban y vivían en paz con el mundo. Y son personas muy sabias y ahora están arrinconados en reservaciones y les han dado casinos para que se entretengan y ellos están indignados con el gran abuso que se cometió en contra de ellos. Llegaron estos colorados, se apropiaron de ese territorio y ahora dicen que ¿por qué vienen e invaden nuestra tierra? La tierra nunca fue de ellos, para empezar. Y es un país que precisamente se fundó con las ideas de personas que necesitaban un lugar en donde fundar un nuevo país porque eran perseguidos, porque no tenían donde ejercer libremente sus ideas, su religión, etc. Y ahora esa idea que es, digamos, la idea central de la constitución de ese país, la quieren eliminar y generar otro tipo de... ¿no es cierto?, de fundación, no sé de dónde, y desconocer, pues, Ahora, tú ten en cuenta, lo que significa Estados Unidos, ¿no? Pero, ya, está bien, pero fíjate, yo en el año 93 viajé a varios estados y universidades en visitas que hice, y recuerdo una en Stanford, ¿no?, con un profesor que era de origen asiático. Y tú te das cuenta que el melting pot americano, lo que se llama pues el crisol americano, es un crisol, para decir, todos son vegetales al principio. O todos son de rusos, o todos son irlandeses, o italianos. Claro. Todos son blancos, digamos, el famoso concepto de blanco anglosajón protestante, ¿no? Aunque hay católicos italianos, irlandeses, pero ese crisol, ese melting pot blanco, ha ido cambiando, sobre todo en el siglo XX, ¿no?, con la llegada de los chinos, de los hispanos. Ya no es un melting pot solamente de vegetales. O sea, años después del 93, Huntington publica su libro El choque de civilizaciones, ¿no? Entonces yo creo que está en cuestión la forma en cómo ha sido construida Estados Unidos y cómo tú miras al otro, que no es igual a ti, que ya no es blanco, ni es anglosajón, ni es protestante, ni viene de Europa, sino viene pues, del Perú, viene de Brasil, o viene de Filipinas, o viene de Salvador, o Guatemala. Pero esa diversidad es lo que ha hecho ese país, que es una gran nación. Pero pues hay un sentido de propiedad. O sea, los migrantes generalmente cuando se quedan mucho tiempo asumen el rol de policías, ¿no? Y no porque me quita trabajo, o sea, porque están instalados en una sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, eso va a ser el problema, porque de hecho también algunos migrantes o hijos de migrantes han votado por Trump. Yo recuerdo haber escuchado en la radio un peruano... Claro, porque ya no venga nadie más. Creo que eras tú quien entrevistado, a un peruano que decía que iba a votar por Trump. Entonces, que vivía aquí en Nueva York, o en Patterson, o en New Jersey. Para que no vengan más. Claro, que no vengan más. Es que asumen la lógica del que vive allá, entonces, porque ellos también viven allá, o sea, no son mujeres al margen de ese país, viven allá, tienen 20, 30 niños viviendo allá, entonces el temor a que le quiten el trabajo. Claro. Entonces es evidente que... Claro, ellos ya probablemente tienen la ciudadanía, ya están instalados. Claro. Y no quieren, yo creo que quieren cerrar las barreras y aprovechan ahora, lo que yo sí creo que el tema migratorio de votar por Trump, es un tema fundamental ahora. Define agendas, define votaciones. Claro, como eso Unidos, es un tema que tiene que resolverse, pero esta no es la forma, ¿no? Claro, como el caso de Inglaterra con la salida de la Unión Europea, como el caso del debate en Francia, en Austria. Y deben estar ya en las agendas de las relaciones bilaterales, y en el caso del Perú también interamericanas. Porque tenemos que discutir el tema migratorio, porque el Perú tiene una tasa migratoria alta, es superior al 10% de su población. O sea, los países se dividen en baja tasa migratoria, mediana y alta. Baja de 0 a 5, Chile creo que tiene 3, por ejemplo. De 5 a 10 es intermedia y de 5 a más es alta. Pero tenemos más de 10% afuera, como tiene Ecuador, como tiene Colombia, como tiene Bolivia. Entonces, es un tema que además nos atañe. Ellos envían 2.600 millones de dólares al año. Claro. Entonces, tenemos que discutir ya un tema, tenemos que tener una política de Estado migratorio, un tema que yo insistí mucho cuando era parlamentario, para que el Estado asuma también la defensa de manera más efectiva de los peruanos, porque se viene una época muy oscura, muy negra. Además, yo creo que ya se está hablando pues, de la vuelta del fascismo, ¿no?
Y me temo que los migrantes puedan ser los nuevos judíos del siglo XXI, ¿no? Muy interesante este punto de vista, Alberto. Muchas gracias por haber estado a ti aquí por la esta invitación. mañana. Y bueno, seguramente vamos a seguir debatiendo más sobre este tema. Como tú dices, es algo que... Es un tema del siglo XXI. Sí, así es. Esto es un tema de la modernidad absoluta, porque el migrante te enfrenta al otro, distinto a ti. Y por lo tanto tienes que ser tolerante, tienes que ser democrático, tienes que ser pluralista. No es un tema, o sea, es un tema muy humano además, ¿no es cierto? No es una cosa, no es un objeto, es una persona que tienes al frente. Pone a prueba qué tan evolucionado puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Gracias por haber estado aquí. Ha sido Alberto Adriancén, analista y exparlamentario andino. Volvemos tras una breve pausa en De 6 a 9.